Estudié medicina durante 6 años en la Universidad Autónoma de Baja California, mientras mis hermanos construían el imperio que construían con la sangre que construyen los imperios cuando se construyen con sangre. 6 años de anatomía, de farmacología, de cirugía básica, de las manos que aprenden a reparar lo que el cuerpo tiene, cuando tiene lo que tiene y cuando lo que tiene requiere reparación. Esas mismas manos que aprendieron a reparar lo que el cuerpo tiene fueron las manos que el cártel de Tijuana usó durante 20 años para construir la arquitectura que ninguno de mis hermanos podía construir, porque ninguno de mis hermanos tenía lo que yo tenía cuando tenía lo que tenía. La disciplina, la metodología, la capacidad de ver el sistema como el médico ve el cuerpo cuando lo ve con la formación que ese médico tiene. No como un conjunto de partes que se mueven cuando se mueven. Como un organismo que funciona cuando todos sus componentes funcionan con la función que cada componente tiene cuando tiene la que tiene. Eso fui para el cártel de Tijuana durante 20 años. El médico del organismo. El doctor. No el título honorífico que los narcos se dan cuando se dan los que se dan para producir la imagen que producen. El título real que la universidad me dio cuando me lo dio, con el papel que me lo acreditaba. Y después, el título que el sistema me dio, cuando el sistema es el que es, y cuando el título que da es el que da a quien hace lo que yo hice durante los años que lo hice. Me llamo Eduardo Arellano Félix. Nací en Culiacán, Sinaloa, en 1956. No en Tijuana, donde el sistema que construimos construyó lo que construyó. En Culiacán. La ciudad que produce lo que produce cuando produce a los hombres que produce con la historia que esa ciudad tiene cuando tiene la que tiene. Éramos 7 hermanos. No voy a nombrarlos a todos porque nombrarlos produce lo que produce cuando se nombra a quien se nombra. Lo que importa no es nombrarlos, sino lo que esos 7 hermanos producían cuando los 7 existían con lo que existían. Producían la familia. No la familia sentimental que el concepto produce cuando el concepto es el sentimental, que es. La familia como estructura. La estructura que 7 hermanos, con el origen que teníamos, y con el Tijuana de los años 80, como su escenario produce cuando produce la que produce. Mi padre era Benjamín Arellano Félix Sr. No el Benjamín que el mundo conocería cuando el mundo conocería al hermano que llevaría ese nombre con la imagen que le daría. Mi padre. El hombre que nos dio el apellido que nos dio con lo que ese apellido tenía cuando lo tenía antes de que nosotros le diéramos lo que le dimos, cuando le dimos lo que le dimos. Ese apellido era ordinario cuando era ordinario. Antes de que los hijos que ese hombre tuvo cuando los tuvo, lo convirtieran en lo que lo convirtieron con los años que lo convirtieron. La infancia fue la infancia que fue. Culiacán en los 60 no era el Culiacán que los años siguientes producirían como el Culiacán que producirían. Era la ciudad que era con la normalidad que esa ciudad tenía cuando tenía la que tenía. Escuela, casa, los hermanos. Y el sistema social que Sinaloa produce para quien vive en él cuando vive con lo que vive. No la miseria extrema que la narrativa exige como origen. La normalidad sinaloense que produce en quien la vive, lo que produce cuando produce, lo que produce. Lo que esa normalidad producía en mí era diferente de lo que producía en mis hermanos. No diferente en el sentido que diferente tiene cuando es la diferencia de valor que la narrativa moral construye cuando construye la diferencia que construye. Diferente en el sentido de la orientación. Mis hermanos tenían la orientación que sus hermanos tienen cuando tienen la que tienen con el temperamento que tienen. Ramón tenía la suya. Benjamín tenía la suya. Francisco tenía la suya. Yo tenía la mía. Y la mía era la de los libros. No los libros que la narrativa del intelectual construye cuando construye al intelectual con la imagen que le construye. Los libros de la biología, del cuerpo,
de cómo funciona lo que funciona cuando funciona con la mecánica que tiene. Esa orientación me llevó a la medicina con la naturalidad que la orientación lleva, cuando lleva, a dónde lleva. No fue una decisión dramática que la narrativa construiría como la decisión que el personaje toma cuando toma la que toma en el momento que toma. Fue la continuación de lo que la orientación producía como su continuación cuando la continuaba con la continuidad que tiene. La universidad llegó. Los 6 años llegaron. Y el título llegó con el papel que lo acreditaba cuando lo acreditaba. Para ese entonces, mis hermanos ya habían construido lo que habían construido en Tijuana, con los años que lo habían construido. Tijuana en los 80 era la Tijuana que era con la geografía que tiene, y con la frontera que produce lo que produce, cuando produce lo que produce, entre lo que está al norte y lo que está al sur. Esa geografía producía la oportunidad que el sistema de la maña tiene, cuando tiene la que tiene en una ciudad fronteriza, con las características que Tijuana tiene. Mis hermanos vieron esa oportunidad con la visión que sus hermanos tienen cuando ven lo que ven. Y construyeron lo que construyeron con la velocidad que construirlo requería, cuando requería la que requería. Yo terminé la medicina cuando la terminé. Y el sistema de mis hermanos me llamó con la forma que ese tipo de sistema tiene, para llamar a quien llama cuando llama con la forma que tiene. No la llamada dramática que la narrativa construye cuando construye la llamada que el sistema hace al personaje, para que el personaje entre en lo que entra cuando entra. La llamada natural que ese tipo de sistema hace cuando los hermanos que lo tienen llaman al hermano que tienen con el título que tiene y con la orientación que tiene, para que haga lo que puede hacer con lo que tiene. Benjamín fue quien llamó. No con el discurso que la narrativa del reclutamiento construye cuando construye el discurso que construye. Con las palabras directas que Benjamín tiene cuando dice lo que dice, con las palabras que tiene. Me dijo que el sistema tenía lo que tenía, que lo que tenía requería lo que requería, y que lo que requería era lo que yo tenía con el título y la orientación que tenía. Le pregunté qué específicamente requería. Me dijo que el sistema requería la mente, que el sistema médico produce cuando produce la que produce, en quien tiene el entrenamiento que yo tenía. No las manos del cirujano que operan lo que operan, cuando operan lo que operan, en el quirófano que lo tienen. La mente que ve el organismo y diagnostica lo que diagnostica con la metodología que el diagnóstico médico tiene, cuando tiene la que tiene. Ese era el requerimiento. No el requerimiento de la sangre que los sistemas de ese tipo tienen, cuando requieren la sangre que requieren de quien entra en ellos. El requerimiento de la mente. Y la mente era lo que yo tenía cuando tenía lo que tenía con el entrenamiento que 6 años de medicina producen en quien los vive, cuando los vive con la orientación que yo tenía. El momento donde entré fue el momento que fue. No el momento dramático que la narrativa construye como el momento donde el personaje cruza el umbral, que cruza cuando cruza el que cruza con la dramatización que le da. El momento ordinario que tiene la forma que tiene, cuando tiene la que tiene. Me senté con Benjamín en el lugar donde nos sentamos. Le dije que haría lo que el sistema requería con lo que tenía para hacerlo. Y eso fue el momento. Sin el estruendo que la narrativa le daría, si le diera el que le daría. Pero ese momento tenía el peso que tiene cuando tiene el que tiene. No el peso abstracto del concepto. El peso concreto que ese momento produce en quien lo vive cuando lo vive con la claridad que vivir ese momento requiere cuando requiere la que requiere. La claridad de que lo que estaba eligiendo era lo que estaba eligiendo con todo lo que esa elección tiene cuando tiene lo que tiene. La diferencia entre yo y mis hermanos en ese momento era la diferencia que era cuando era la que era. Mis hermanos habían entrado al sistema con la entrada que ese tipo de sistema tiene cuando produce la entrada que produce para quien entra con el temperamento que mis hermanos tienen. Yo entraba con la entrada que produce entrar con la mente que tenía. No con el cuerno de chivo, con el diagnóstico.
no con el levantón. Con el análisis del organismo que el sistema es cuando es el que es y cuando el análisis que requiere es el que la mente médica produce cuando lo produce. Esa diferencia era lo que el sistema de mis hermanos no tenía cuando no lo tenía, y que con mi entrada empezaría a tener cuando empezara a tenerlo. No lo tenía porque ninguno de mis hermanos tenía la formación que esa diferencia requiere cuando requiere la que requiere. Y yo lo tenía, porque 6 años de medicina produjeron en mí lo que produjeron cuando produjeron lo que produjeron. Tijuana en ese periodo era la plaza que era. No voy a describir exactamente qué plaza era, porque el qué produce lo que produce, cuando se describe con la concreción que tiene. Lo que importa de la plaza no es exactamente qué era, sino lo que era cuando era lo que era con la escala que tenía. Y lo que era con la escala que tenía era suficiente para que lo que el sistema requería de la mente que yo traía fuera, lo que el sistema de esa plaza en ese periodo requería. Lo primero que hice cuando hice lo que hice fue el diagnóstico. No el diagnóstico de un paciente que el médico diagnostica cuando diagnostica al paciente que diagnostica. El diagnóstico del organismo. El organismo que el cártel de Tijuana era cuando era lo que era en ese periodo con los componentes que tenía. Ese diagnóstico tardó el tiempo que tardó, no el tiempo que la urgencia del sistema habría requerido si la urgencia fuera la que requeriría, lo que requeriría. El tiempo que el diagnóstico correcto requiere, cuando el diagnóstico correcto es el que requiere el tiempo que requiere. Lo que el diagnóstico producía como su imagen, era la imagen del organismo, con la resolución que esa imagen tiene cuando la tiene. No la imagen perfecta que el diagnóstico perfecto produce cuando está perfecto. La imagen disponible que el diagnóstico tiene, cuando es el disponible para quien tiene lo que yo tenía en ese punto, con la información que tenía disponible. Esa imagen decía lo que decía sobre el organismo que el cártel de Tijuana era cuando era lo que era. No decía que el organismo estaba sano con la salud que la salud tiene cuando es la que es. Decía que el organismo tenía lo que los organismos tienen cuando tienen lo que tienen, y cuando lo que tienen requiere lo que requiere, para que el organismo funcione con la función que requiere, cuando requiere la que requiere. Requería la arquitectura. No la arquitectura que el sistema tenía cuando tenía la que tenía con la improvisación, que la improvisación tiene cuando es la que es. La arquitectura que el organismo requiere cuando requiere la que requiere, para funcionar con la función que ese organismo tiene, cuando tiene la que tiene con la escala que tiene. Eso fui, el arquitecto. No en el sentido que el arquitecto tiene cuando el arquitecto es el que diseña edificios con la profesión que tiene. El arquitecto que el organismo requiere cuando requiere al que diseña la estructura que le permite funcionar con la función que requiere. El doctor que el cártel de Tijuana requería cuando requería al que tenía lo que yo tenía, con la formación que tenía. Y durante 20 años fui lo que fui, con la arquitectura que construí, con los componentes que esa arquitectura tenía cuando los tenía, con el organismo que el diagnóstico describía cuando lo describía, y con los hermanos que el sistema tenía cuando lo tenía con los hermanos que tenía. Hasta que los hermanos produjeron lo que la parte siguiente describe. Con la sangre que contiene, con el dinero que produce, con el poder que ese dinero genera, cuando genera el que genera para el doctor del cártel que controlaba Tijuana, y con la sombra de lo que vendría. Antes de que lo que vendría llegara, con la forma que llega cuando llega, con el apellido que sigue siendo el que es, y con la traición que la familia tiene cuando tiene la que tiene, sobre quién construyó lo que construyó, durante los años que lo construyó, con las manos que aprendieron a reparar, y que terminaron construyendo lo que construyeron, con el cinismo que produce, y con la confesión que contiene, desde Culiacán hasta la celda, con todo lo que hay entre los dos. La primera vez que el sistema me requirió lo que el sistema requiere, cuando requiere lo que requiere de quien tiene lo que yo tenía, no fue lo que mis hermanos esperaban que fuera, cuando esperaban lo que esperaban.
no el levantón, no el encintado en la brecha, no el cuerno de chivo que el sistema de mis hermanos usaba con la frecuencia que lo usaba cuando lo usaba. Fue un número que el sistema producía como su número cuando lo producía, y que ese número decía lo que decía sobre el organismo cuando lo decía con la resolución que tenía. Ese número llegó a mí en el segundo mes de haber entrado al sistema, con la entrada que había tenido, no como el número que el sistema ordinario produce cuando produce los que produce, como la señal que el diagnóstico tiene cuando el diagnóstico es el que es, y cuando la señal que produce es la que produce sobre el organismo que describe. Lo que ese número decía era que el organismo tenía la hemorragia que los organismos tienen cuando tienen la que tienen, sin que quien los administra sepa que la tienen cuando no saben lo que no saben sobre el organismo que administran. La hemorragia del dinero. No la hemorragia pequeña que los organismos tienen cuando tienen la que tienen con la escala pequeña que esa hemorragia tiene. La hemorragia sistémica. La que el organismo tiene cuando el organismo no tiene la arquitectura que impide que la hemorragia sea la que es cuando es la que es. Fui a Benjamín con ese número, no corriendo con la urgencia que ese número habría producido en quien lo lleva con urgencia cuando lo lleva. Con la metodología, el médico no corre al paciente con el diagnóstico cuando el diagnóstico es el que es. El médico lleva el diagnóstico con la metodología que llevarlo requiere cuando requiere la que requiere. Benjamín escuchó lo que le dije con la atención que ese hombre tiene para escuchar lo que escucha cuando lo escucha. Me preguntó cuánto era la hemorragia. Le di la cifra que el número producía como su cifra cuando la producía. Benjamín miró la cifra durante el tiempo que la miró. Y después me dijo lo que me dijo con las palabras que tiene cuando tiene las que tiene para decir lo que dice. Me dijo que resolviera lo que necesitara resolver para detener lo que ese número describía. Eso era el mandato. No el mandato elaborado que la narrativa construye cuando construye el mandato que construye para el momento donde el personaje recibe el que recibe. El mandato simple que Benjamín tiene cuando da el que da con la simplicidad que tiene. Resuelve, con lo que tienes, como puedas. Y produce el resultado que el sistema requiere cuando requiere el que requiere. Resolví con la metodología que resolver requería, no con la metodología de la violencia que mis hermanos aplicaban, cuando aplicaban la que aplicaban, con la metodología del diagnóstico. Primero identifiqué la fuente de la hemorragia. No la fuente obvia que cualquiera habría identificado si cualquiera hubiera buscado la que habría buscado. La fuente que el diagnóstico sistemático produce cuando produce la que produce sobre el organismo que examina, con la sistematización que ese diagnóstico tiene. La fuente estaba donde estaba con la especificidad que ese lugar tiene cuando tiene la que tiene. No voy a decir exactamente dónde porque el dónde produce lo que produce. Lo que la fuente era cuando era lo que era, lo describía el componente del organismo que la producía cuando la producía. Ese componente tenía el nombre que tenía. No voy a decirlo porque el nombre produce lo que produce. Lo que ese componente era cuando era lo que era, lo describía la función que tenía en el organismo cuando tenía la que tenía. Y esa función incluía el acceso que incluía al flujo que el flujo tiene cuando es el que es en el organismo que lo tiene. Ese acceso era la vulnerabilidad. No la vulnerabilidad abstracta que el concepto produce cuando el concepto es el abstracto que es. La vulnerabilidad concreta que ese acceso produce cuando produce la que produce en el organismo, que lo tiene cuando lo tiene. El diagnóstico la identificó con la resolución que la identifica cuando la identifica. Y la resolución requería lo que requería sobre ese componente cuando requería lo que requería. Lo que requería no era lo que Ramón habría requerido si Ramón hubiera sido quien diagnosticaba cuando diagnosticaba lo que diagnosticaba con la metodología que Ramón tiene para diagnosticar lo que diagnostica.
Ramón requería el cierre que Ramón tiene cuando cierra lo que cierra con la metodología que tiene. Yo requería la corrección, no el cierre que el cierre tiene cuando es el que es. La corrección que el organismo requiere cuando requiere la que requiere, para que la hemorragia deje de ser la que es cuando es la que es. La corrección tardó el tiempo que tardó, no el tiempo que la urgencia habría requerido si la urgencia fuera la que requeriría lo que requeriría. El tiempo que la corrección correcta requiere, cuando la corrección correcta es la que requiere el tiempo que requiere. Al final de ese tiempo la hemorragia tenía la reducción que el número producía, como su reducción cuando la producía. No la eliminación completa que la corrección perfecta produce cuando está perfecta. La reducción que la corrección disponible produce cuando es la disponible que es. Benjamín revisó el número después de la corrección. Me miró con la mirada que ese hombre tiene cuando mira lo que mira con la evaluación que le aplica. Me dijo que lo que había producido era lo que el sistema requería cuando requería lo que requería. No con el elogio elaborado que la narrativa construye cuando construye el elogio que el personaje recibe cuando recibe el que recibe. Con la confirmación que Benjamín tiene cuando confirma lo que confirma con la forma que confirma. Esa confirmación era la entrada real, no la entrada que el momento de la conversación con Benjamín había producido cuando la produjo. La entrada que el resultado produce cuando el resultado es el que el sistema requería, y cuando quien lo produce con lo que tiene para producirlo. Esa entrada abrió lo que la entrada real abre cuando abre, lo que abre en el sistema que lo abre. No las puertas simbólicas que la narrativa construye cuando construye las puertas que abre, las puertas concretas del acceso. El acceso al sistema con la profundidad que el sistema tiene cuando la profundidad es la que es, y cuando quien accede a ella, accede con el resultado que ese acceso requería. El dinero llegó con el acceso. No el dinero de médico que la medicina produce para quien la practica, cuando la practica con la práctica que tiene. El dinero que el acceso al sistema de mis hermanos produce cuando ese sistema es el que era en Tijuana en ese periodo, con la escala que tenía. Ese dinero era diferente. No diferente en el sentido abstracto que diferente tiene cuando es abstractamente diferente. Diferente en la concreción que ese dinero tiene cuando es el que es con la escala que tiene, y cuando quien lo recibe por primera vez con la escala que lo recibe. Tijuana en ese periodo era la ciudad que era, no la ciudad del turismo que el turismo tiene cuando es el turismo que es. La ciudad fronteriza que la frontera produce cuando produce la que produce entre lo que está al norte y lo que está al sur. Esa frontera tenía el valor que tiene, cuando tiene el que tiene en el sistema de la maña con la escala que ese sistema tiene cuando la tiene. Y el sistema de mis hermanos administraba esa frontera con la administración que ese sistema tenía para administrar lo que administraba. Yo administraba lo que el diagnóstico requería que administrara. No la frontera con la administración, que administrar la frontera requiere cuando requiere la que requiere. El organismo. El organismo que el cártel era, con los componentes que tenía y con las funciones que esos componentes tenían cuando las tenían. Ese organismo requería el diagnóstico permanente que el médico aplica cuando aplica el permanente que aplica sobre el paciente que tiene cuando lo tiene. Y yo aplicaba ese diagnóstico con la permanencia que aplicarlo requería. Para el tercer año el sistema me había dado lo que el sistema da cuando da lo que da con la velocidad que lo da. Las propiedades en Tijuana, que el nivel que tenía produce cuando ese nivel es el que es. Las camionetas con las placas que esas camionetas tienen cuando tienen las que tienen. Y los hombres. No los hombres que el sistema asigna al empleado nuevo cuando le asigna los que le asigna. Los hombres que el nivel que el tercer año producía requería cuando ese nivel requería los que requería. Pero lo que el tercer año también producía era la imagen del organismo con la resolución que 3 años de diagnóstico permanente producen cuando producen la que producen.
Esa imagen era más completa que la imagen del primer mes, cuando la del primer mes era la que era. 3 años de diagnóstico sobre el mismo organismo produce la resolución que produce, cuando la acumulación es la que es. Y cuando el diagnóstico que la produce es el permanente que aplica, quien lo aplica con la metodología que lo aplica. Esa imagen decía lo que decía sobre el organismo cuando lo decía con la resolución que tenía. No decía que el organismo era el organismo perfecto, que el organismo perfecto es cuando está perfecto. Decía que el organismo tenía lo que los organismos de ese tipo tienen, cuando tienen lo que tienen con la escala que ese organismo tenía. Tenía la fortaleza que tenía. Y tenía las vulnerabilidades que tenía. Las vulnerabilidades eran las que eran. No las vulnerabilidades simples que los organismos simples tienen cuando son los simples que son. Las vulnerabilidades del organismo complejo que el cártel de Tijuana era, cuando era lo que era, con la complejidad que tenía. Esas vulnerabilidades las veía con la claridad que el diagnóstico produce, cuando produce la que produce sobre lo que diagnostica. Y lo que veía requería lo que requería, para que las vulnerabilidades fueran las que podían ser, cuando podían ser, las que podían con la corrección que las corrige, cuando las corrige. Fui a Benjamín con esas vulnerabilidades. No todas a la vez, con la simultaneidad que presentarlas todas a la vez, tendría si se presentaran todas a la vez. Con la metodología. Las prioritarias primero. Las que el organismo requería que se corrigieran con la urgencia que esas requerían. Después, las que la urgencia menor requería cuando la urgencia menor es la que es. Y después, las que el sistema podía absorber con la absorción que el sistema tiene cuando tiene la que tiene. Benjamín procesó cada vulnerabilidad con el procesamiento que ese hombre tiene, para procesar lo que procesa cuando lo procesa. No siempre con la respuesta que el diagnóstico requería como la correcta, cuando la correcta es la que requiere. A veces con la respuesta de Benjamín, que no era la del diagnóstico, sino la que Benjamín tiene, cuando tiene la que tiene sobre lo que procesa. Esas diferencias entre el diagnóstico y la respuesta de Benjamín eran las diferencias que eran, no las diferencias irreconciliables que la narrativa construye cuando construye las diferencias que construye entre dos personajes. Las diferencias operativas que el organismo tiene cuando el organismo es el que es, y cuando quienes lo administran tienen las perspectivas que tienen sobre lo que administran. Ramón era la diferencia más pronunciada. No porque Ramón fuera el que la narrativa construye cuando construye a Ramón con la imagen que le construye. Porque Ramón tenía la perspectiva que Ramón tiene sobre el organismo cuando el organismo es el que es, y cuando la perspectiva que Ramón tiene sobre él es la que tiene. Para Ramón, el organismo funcionaba con la función que la fuerza produce, cuando produce la que produce. Para mí el organismo funcionaba con la función que la arquitectura produce, cuando produce la que produce. Esas dos perspectivas producían las fricciones que producían, cuando las producían. La primera fricción significativa llegó en el 4.º año. No la fricción pequeña que las fricciones pequeñas producen, cuando son las pequeñas que son. La fricción que el 4.º año producía como su fricción significativa cuando la producía. Ramón había tomado la decisión que Ramón tomó sobre el componente que tomó esa decisión cuando la tomó. No voy a describir exactamente qué decisión, porque la decisión produce lo que produce cuando se describe. Lo que importa de esa decisión no es exactamente qué era, sino lo que producía cuando producía lo que producía sobre el organismo. Lo que producía sobre el organismo era la señal, no la señal pequeña que el organismo tiene cuando tiene la pequeña que tiene. La señal que el sistema exterior, al sistema de mis hermanos, tiene cuando tiene la que tiene sobre el organismo, que observa cuando lo observa con la metodología que tiene. Esa señal producía la imagen que producía sobre el organismo, con la resolución que esa imagen tiene cuando la tiene. Le dije a Benjamín lo que le dije sobre esa señal. Con el diagnóstico que el diagnóstico tiene cuando tiene el que tiene sobre lo que diagnostica. Benjamín escuchó, procesó,
y habló con Ramón con la forma que Benjamín tiene, para hablar con Ramón cuando habla con él, con la forma que tiene. Ramón y yo nos miramos después de esa conversación. No con la hostilidad que la narrativa construye cuando construye la hostilidad entre dos personajes, con la imagen que les construye, con la diferencia. La diferencia que hay, cuando hay la que hay, entre la perspectiva de la fuerza y la perspectiva de la arquitectura sobre el mismo organismo, cuando ese organismo es el que es. Esa diferencia sería la diferencia que los años siguientes producirían, como la diferencia que produjeron cuando la produjeron. No resuelta. Presente. Con la presencia que la diferencia tiene, cuando es la que es, y cuando el organismo que la contiene durante los años que la contiene. Para el 5.º año, el organismo había crecido con el crecimiento que el diagnóstico producía, como el crecimiento que producía cuando lo producía. No el crecimiento que el crecimiento tiene, cuando es el desordenado que produce lo que el crecimiento desordenado produce. El crecimiento que la arquitectura produce, cuando produce el que produce en el organismo que crece con la arquitectura que tiene, cuando tiene la que tiene. Ese crecimiento tenía los números que tenía. No voy a decir exactamente cuáles, porque los números producen lo que producen cuando se dicen con la concreción que tienen. Lo que importa de esos números no es exactamente cuáles eran, sino lo que decían sobre el organismo cuando decían lo que decían. Decían que el cártel de Tijuana era en ese periodo el organismo que era con la escala que tenía. La escala que la arquitectura que yo había construido sobre el diagnóstico que había aplicado producía cuando producía la que producía. No la escala que el sistema habría tenido sin esa arquitectura cuando no la habría tenido con ella. La escala que la arquitectura produce cuando produce la que produce sobre el organismo que la tiene cuando la tiene. Esa escala era la confirmación del tercer tipo que el sistema me había producido cuando me lo había producido. El primero había sido la corrección de la hemorragia. El segundo había sido la confirmación de Benjamín. El tercero era esto: la escala que los 5 años de arquitectura sobre el diagnóstico producían como la escala que producían, no la escala que el sistema habría tenido sin mí. La escala que yo había producido con lo que tenía cuando tenía lo que tenía. Esa confirmación producía en mí lo que produce cuando produce lo que produce, en quien la tiene, cuando la tiene con el trabajo que la había producido. No el orgullo que la narrativa exige que produzca en el personaje que logra lo que logra cuando logra lo que logra. La certeza de que el organismo que el cártel de Tijuana era en ese periodo era el organismo que era porque la arquitectura que yo había construido sobre el diagnóstico que había aplicado lo había convertido en el que era. Esa certeza era la mía. No compartida con el estruendo que compartir las certezas tiene cuando se comparten con ese estruendo. Propia. Con la propiedad que las certezas tienen cuando son propias, y cuando quien las tiene con lo que las tiene, cuando las tiene. Y esa certeza era también el inicio de lo que vendría después. No el inicio dramático que la narrativa construye cuando construye el inicio que construye para lo que viene después. El inicio que la certeza produce cuando la certeza es la que es y cuando lo que produce como inicio es lo que produce cuando lo produce. Lo que producía era la visibilidad. La visibilidad que el arquitecto tiene cuando el organismo que construyó llega a la escala que llega y cuando esa escala hace visible lo que antes no era visible, cuando no era la escala que es ahora, cuando es la que es. Esa visibilidad llegó a los que llegó, no solo a los que el organismo tiene cuando los tiene como los suyos, cuando son los suyos, a los que el organismo no quería que llegara cuando no quería que llegara a donde llegó, con la forma que llega cuando llega, y con lo que esa llegada produce cuando produce lo que produce. En el organismo, en el arquitecto, y en los hermanos que el organismo tenía cuando lo tenía con los hermanos que tenía. Antes de que la parte siguiente describa lo que la parte siguiente describe.
¿Con el horror que contiene? ¿Con las fiestas que nombra? ¿Con la corrupción que detalla? Y con el doctor al centro de lo que el cártel de Tijuana era cuando era el que era. Con la arquitectura que construyó. Y con el diagnóstico que aplicó. Durante los años que los aplicó. Antes de que lo que vendría llegara. Con la traición que contiene. Y con la familia que la produce cuando la produce. El horror cotidiano de ser el doctor del cártel de Tijuana no era el horror de los muertos, aunque los muertos existían con la existencia que tienen, cuando son los que son. Era el horror específico del hombre que ve el organismo con la claridad del diagnóstico, y que sabe exactamente lo que cada decisión produce sobre ese organismo, cuando lo produce, con las consecuencias que produce. El médico que opera sabe lo que el bisturí hace cuando hace lo que hace. Sabe cuánto sangra lo que sangra. Sabe cuándo el tejido resiste y cuándo no resiste. Ese conocimiento tiene el peso que tiene, cuando tiene el que tiene sobre quien lo tiene, cuando lo tiene. No el peso abstracto del concepto. El peso concreto que produce saber exactamente lo que pasa cuando pasa lo que pasa en el organismo, que administras cuando lo administras con ese conocimiento. Para el 7º año, el organismo había llegado al punto que el diagnóstico producía como el punto que había llegado cuando llegó. No el punto de la madurez, que la madurez tiene, cuando es la que es con la completitud que la madurez completa tiene. El punto donde el organismo que ha crecido con la arquitectura que le construyeron, tiene la escala que tiene, y cuando esa escala produce las fricciones que esa escala produce cuando las produce. Las fricciones internas que el crecimiento genera en el organismo que crece, cuando crece con el tipo de crecimiento que ese crecimiento tiene. Y las fricciones externas que el sistema exterior produce sobre el organismo, que ha llegado a la escala, que ha llegado cuando llega con esa escala. Las fricciones internas eran las que eran. No las fricciones menores que los organismos menores tienen cuando son los menores que son. Las fricciones del organismo con 7 hermanos en la estructura que esa estructura tiene, cuando tiene la que tiene con 7 hermanos. Cada hermano tenía la perspectiva que tenía sobre el organismo. Benjamín tenía la suya. Ramón tenía la suya, que era la más pronunciada cuando era la más pronunciada de todas las que eran. Francisco tenía la suya. Carlos tenía la suya. Luis Fernando tenía la suya. Javier tenía la suya. Y yo tenía la mía, que era la del diagnóstico, cuando el diagnóstico es el que es, y cuando la perspectiva que produce es la que produce. 7 perspectivas sobre el mismo organismo producen las fricciones que 7 perspectivas producen, cuando producen las que producen. No las fricciones irreconciliables que la narrativa construye cuando construye las fricciones que construye entre los personajes que construye. Las fricciones operativas que el organismo tiene, cuando el organismo es el que es con 7 perspectivas sobre él, cuando las 7 existen, con la existencia que tienen. Esas fricciones las administraba Benjamín con la administración que ese hombre tiene para administrar lo que administra cuando lo administra, no perfectamente. Con la imperfección que administrar 7 perspectivas sobre el mismo organismo requiere cuando esas 7 perspectivas son las que son. En ese periodo llegó el político que llegó. No el político ordinario que los sistemas de ese tipo tienen, cuando tienen los políticos ordinarios que tienen. El político que ese periodo producía como su político, cuando lo producía con el cargo que tenía y con el Estado que administraba cuando lo administraba. Ese político llegó al organismo con la forma que ese tipo de político llega cuando llega con la forma que tiene. No con la puerta que toca cuando toca la que toca en el sistema ordinario que ese tipo de puerta tiene cuando se toca, con el intermediario. El intermediario que el sistema tiene cuando tiene el que tiene para producir las conexiones que produce cuando las produce. Lo que ese político requería del organismo era lo que ese tipo de político requiere cuando requiere lo que requiere del tipo de sistema que el cártel de Tijuana era
cuando era el que era. No voy a decir exactamente qué requería, porque lo que requería produce lo que produce cuando se describe con la concreción que tiene. Lo que importa de lo que requería no es exactamente qué, sino lo que producía, cuando producía, lo que producía entre el organismo y ese político, cuando producía lo que producía. Lo que producía era la relación. La relación que ese tipo de sistema tiene cuando tiene la que tiene con ese tipo de político en ese tipo de periodo. No la relación sentimental que la narrativa construye cuando construye la relación que construye entre el sistema y el político, con el sentimentalismo que le construye. La relación funcional. La relación que tiene la función que tiene, cuando tiene la que tiene entre los dos componentes, que la tienen cuando la tienen. Yo administré esa relación con la metodología que el diagnóstico produce, cuando produce la metodología que produce, sobre las relaciones que el organismo tiene, cuando las tiene con los componentes externos que las tiene. No con la brutalidad que Ramón aplicaría si Ramón administrara lo que administraría con la brutalidad que tiene. Con la precisión que el médico tiene cuando tiene la que tiene sobre la relación que administra, cuando la administra con esa precisión. Esa precisión producía los resultados que producía, no los resultados perfectos que la precisión perfecta produce cuando está perfecta, los resultados que la precisión disponible produce cuando es la disponible que es. Y esos resultados llegaban al organismo con la forma que llegaban cuando llegaban con la que llegaban. El primer general llegó en el 8º año. No voy a decir qué general, porque el general produce lo que produce cuando se dice con la concreción que tiene. Lo que ese general era cuando era lo que era, lo describía el rango que tenía con la especificidad que ese rango tiene cuando tiene la que tiene en la región que tenía ese rango. Ese rango le daba el acceso que le daba al sistema que administraba con ese acceso cuando lo tenía. Y ese acceso era el acceso que el organismo requería cuando requería el que requería para la función que ese acceso tiene cuando tiene la que tiene. Lo que el general requería del organismo a cambio de ese acceso no era lo que la narrativa construye cuando construye lo que ese tipo de general requiere con la imagen que le construye. Era lo que ese tipo de hombre requiere cuando requiere lo que requiere en ese tipo de relación con ese tipo de sistema. No voy a describirlo exactamente, porque lo que requería produce lo que produce cuando se describe. Lo que importa de lo que requería no es exactamente qué, sino que el organismo lo producía cuando lo producía con la metodología que lo producía. Administré esa relación con el general con la misma metodología que la relación con el político. La precisión del diagnóstico sobre la relación que el organismo tiene cuando la tiene con el componente externo que la tiene. Esa precisión producía los resultados que producía, y esos resultados llegaban al organismo con la regularidad que ese tipo de relación tiene cuando tiene la regularidad que tiene. Para el 10º año, el organismo tenía las relaciones que el 10º año produce como las relaciones que produce cuando el organismo ha llegado a la escala que ha llegado. No las relaciones de los primeros años, cuando las relaciones de los primeros años son las que son. Las relaciones que la escala del 10º año requiere, cuando requiere las que requiere. Políticos, generales, jueces. No voy a nombrarlos porque nombrarlos produce lo que produce. Lo que importa de ellos no son los nombres, sino lo que producían, cuando producían, lo que producían en el organismo que los tenía, cuando los tenía. Lo que producían era la cobertura que ese tipo de relaciones produce, cuando produce la que produce para el organismo que la tiene, cuando la tiene. No la cobertura perfecta que la cobertura perfecta tiene cuando está perfecta. La cobertura que la metodología del diagnóstico produce cuando construye las relaciones que construye con la precisión que las construye. Esa cobertura tenía los huecos que tenía. No porque la metodología los produjera con la intención que producir huecos tiene, cuando se producen con intención.
Porque los huecos son los que los organismos tienen, cuando son los que son, y cuando la cobertura que tienen es la que es con los huecos que tiene. Esos huecos los veía con la claridad del diagnóstico. No todos. Con la claridad que el diagnóstico tiene cuando tiene la que tiene sobre los huecos que ve cuando los ve. Y los que veía requería lo que requería para que fueran los que podían ser, cuando podían ser los que podían, con la corrección que los corrige. En ese 10º año ocurrió la fiesta que ocurrió. No las fiestas ordinarias que el sistema tiene cuando tiene las ordinarias que tiene. La fiesta que el 10º año producía como su fiesta cuando la producía en el rancho que el rancho era, cuando era el que era con las características que tenía. Llegaron los que llegaron. No voy a nombrarlos, porque nombrarlos produce lo que produce. Lo que importa de los que llegaron no son los nombres, sino lo que producían, cuando producían lo que producían en el espacio de esa fiesta, cuando producían lo que producían. Había cantantes. Los que el nivel de esa fiesta requería cuando requería los que requería con el nivel que tenía. Había políticos con la ropa que los políticos tienen, cuando tienen la que tienen en ese tipo de fiesta, cuando no tienen la que tienen, cuando tienen la que tienen en el cargo que tienen. Había generales con la ropa que los generales tienen, cuando tienen la que tienen en ese tipo de fiesta, cuando no tienen la que tienen, cuando tienen la que tienen, con el uniforme que tienen. Y había los hombres del organismo con los cargos que tenían, cuando los tenían con la función que esas funciones tienen cuando las tienen. Yo estaba en esa fiesta con la función que tenía, cuando tenía la que tenía. No la función del hermano que festeja cuando festeja con la festividad que esa función tiene cuando es la festiva que es. La función del diagnóstico. El médico no deja de diagnosticar cuando está en la fiesta, porque la fiesta no produce en el médico la suspensión del diagnóstico que la fiesta produce en quien no es el médico que diagnostica cuando diagnostica. El médico observa el espacio con la observación que tiene cuando tiene la que tiene. Y lo que observaba en esa fiesta era lo que esa fiesta producía como su información cuando producía la que producía. Lo que producía era la imagen del organismo en su dimensión social, cuando esa dimensión es la que es y cuando la imagen que produce es la que el espacio de esa fiesta tiene cuando lo tiene. Esa imagen tenía la resolución que tenía, no la resolución completa que la imagen completa tiene cuando está completa. La resolución disponible que la posición que yo tenía en esa fiesta producía para quien estaba en ella con lo que tenía. En esa fiesta estaba el hombre que no debía estar cuando no debía estar. No el hombre del organismo que no debía estar. El hombre de afuera del organismo que no debía estar cuando no debía estar en el espacio de esa fiesta con las características que ese espacio tiene cuando las tiene. Ese hombre tenía la cara que tenía cuando tenía la que tenía. Y tenía la función que el sistema que lo había colocado en ese espacio le había dado cuando se la había dado. Lo vi con la atención que el diagnóstico produce cuando produce la atención que produce en quien la tiene cuando la tiene. No el primer momento que vi lo que vi. Con la acumulación que la atención tiene cuando se acumula sobre lo que acumula durante el tiempo que lo acumula en esa fiesta, mientras esa fiesta dura lo que dura. Lo que acumulaba sobre ese hombre era la imagen que acumulaba con la resolución que esa imagen tiene, cuando la tiene sobre lo que describe cuando lo describe. Y lo que describía era que ese hombre tenía la función que tenía con la especificidad que esa función tiene cuando es la que es, y cuando quien la tiene está donde estaba ese hombre, cuando estaba donde estaba. Fui a Benjamín en el momento que fui. No con la urgencia del hombre que corre con lo que corre, cuando corre con la urgencia que tiene. Con la metodología. Me acerqué a Benjamín con la discreción que acercarme requería, cuando requería la que requería. Le dije lo que le dije con las palabras que tenía cuando tenía las que tenía para decirlo. Benjamín escuchó. Procesó. Y actuó con la forma que ese hombre tiene para actuar,
cuando actúa con la forma que tiene. Lo que esa actuación produjo sobre el hombre que no debía estar cuando no debía estar, lo produjo antes de que la fiesta terminara, cuando terminó. No voy a describir exactamente qué produjo, porque lo que produjo produce lo que produce cuando se describe. Lo que importa de lo que produjo no es exactamente qué, sino que lo que produjo fue el resultado que ese tipo de actuación sobre ese tipo de hombre produce cuando produce el que produce. Después de esa fiesta, el organismo tuvo el periodo que tuvo. No el periodo tranquilo que la tranquilidad tiene cuando es la que es. El periodo que la detección de ese hombre en esa fiesta producía como su periodo cuando producía el que producía. Ese periodo requería lo que requería del diagnóstico cuando requería lo que requería. Y el diagnóstico producía lo que producía sobre ese periodo con la resolución que tenía. Lo que producía era la imagen de que el sistema exterior al organismo había llegado al punto que había llegado sobre el organismo, con la metodología que ese sistema tiene cuando llega al punto que llega sobre lo que observa, cuando lo observa. No el punto del ataque directo que el ataque directo tiene cuando es el que es. El punto de la observación profunda, que la observación profunda tiene cuando ha acumulado lo que ha acumulado durante el tiempo que lo ha acumulado. Ese punto producía lo que ese punto produce cuando produce lo que produce. La presión. La presión que el sistema exterior ejerce sobre el organismo cuando ejerce la que ejerce con la metodología que tiene. No la presión de un solo vector cuando un solo vector tiene la presión que tiene. La presión de múltiples vectores que el sistema exterior usa cuando usa los múltiples que usa con la metodología que los usa. Ramón respondía a esa presión con la respuesta que Ramón tiene cuando tiene la que tiene. La respuesta de la fuerza. La respuesta que produce lo que produce cuando produce lo que produce sobre la presión que responde con ella. Yo respondía con el diagnóstico. La respuesta del diagnóstico sobre la presión que diagnostica cuando diagnostica lo que diagnostica con la metodología que tiene. Esas dos respuestas producían las fricciones que producían. No la fricción del año cuarto que fue la que fue. Las fricciones del 10º año que eran las que eran con la intensidad que ese año les daba cuando les daba la que les daba. Benjamín administraba esas fricciones con la administración que tenía. No siempre con el resultado que administrarlas requería cuando requería el que requería. Con el resultado que la administración disponible produce cuando es la disponible que es. Y ese resultado era el que era cuando era el que era con la imperfección que tiene cuando tiene la que tiene. Para el 12º año el organismo había sobrevivido lo que había sobrevivido. Los golpes que el sistema exterior había producido sobre él. Las fricciones internas que los 7 hermanos producían cuando producían las que producían. Y la presión que la acumulación de todos esos años produce cuando produce la que produce sobre el organismo, que los ha vivido cuando los ha vivido. Sobrevivido con la arquitectura que la supervivencia requiere cuando requiere la que requiere. No intacto. Con las modificaciones que sobrevivir lo que había sobrevivido requería cuando requería las que requería. Esas modificaciones las había producido el diagnóstico. No todas. Las que el diagnóstico podía producir con lo que tenía disponible para producirlas cuando tenía lo que tenía. Y las que producían el organismo que producían. No el organismo que el diagnóstico perfecto habría producido, si el diagnóstico fuera el perfecto que habría producido el que habría producido. El organismo que el diagnóstico disponible producía cuando producía el que producía. Pero en el 12º año, llegó lo que el 12º año produce, cuando produce lo que produce, en el organismo que tiene la historia, que ese organismo tenía, cuando la tenía. No el golpe que el organismo espera, cuando espera el que espera. El que no espera. El que llega con la forma que tiene, cuando llega con la forma que tiene, independientemente de lo que el diagnóstico había calculado, sobre lo que llegaría cuando calculaba. Ese golpe llegó con la forma que tiene.
No desde afuera del organismo con la dirección que desde afuera tiene cuando tiene la que tiene. Desde adentro. Desde los hermanos. Con la forma que los hermanos tienen cuando tienen la que tienen sobre el hermano que construyó, lo que construyó durante los años que lo construyó. Y con la traición que la parte siguiente nombra, cuando la nombra. Con el peso que tiene. Sobre el doctor que diagnosticó todo. Menos lo que no pudo diagnosticar cuando no pudo. Porque el diagnóstico tiene los límites que tiene. Cuando los tiene. Sobre lo que diagnostica y sobre quién diagnostica. Desde adentro. Con los hermanos. ¿Qué son los hermanos que son? Cuando son los que son. El golpe desde adentro no tiene el sonido que el golpe desde afuera tiene cuando tiene el que tiene. El golpe desde afuera tiene el ruido que el sistema exterior produce cuando produce el que produce con la metodología que tiene. El golpe desde adentro tiene el silencio. El silencio que el organismo produce sobre sí mismo cuando produce el que produce, antes de que el golpe sea el golpe que es cuando es el que es. Ese silencio llegó en el año 13, con la forma que llega cuando llega con la que tiene, no el silencio ordinario que el organismo tiene cuando tiene el ordinario que tiene. El silencio específico que el organismo produce cuando algo dentro de él ha cambiado con el cambio que ese cambio tiene, cuando es el que es y cuando quien lo produce con la metodología que lo produce. Lo detecté con el diagnóstico. No el primer día que ese silencio existía, cuando existía con la existencia que tenía. Con la acumulación que el diagnóstico tiene, cuando se acumula sobre lo que acumula durante el tiempo que lo acumula. El diagnóstico acumulado sobre ese silencio producía la imagen que producía con la resolución que esa imagen tiene cuando la tiene. Y la resolución que esa imagen tenía decía lo que decía sobre el origen de ese silencio cuando lo decía. El origen no estaba en el sistema exterior, que el sistema exterior es cuando es el que es. Estaba adentro. No en el componente menor que el organismo tiene, cuando tiene el componente menor que tiene. En el componente que el diagnóstico identificaba como el que producía el silencio, con la especificidad que ese silencio tiene, cuando tiene la que tiene sobre el componente que lo produce. Tardé 3 semanas en producir la imagen completa que 3 semanas de diagnóstico acumulado sobre ese silencio producen cuando producen la que producen. No porque 3 semanas sean el tiempo que el diagnóstico ordinario tarda cuando tarda lo que tarda. Porque ese silencio específico requería el tiempo que esas 3 semanas producían como el tiempo que requería, cuando requería el que requería, para que la imagen tuviera la resolución que la imagen requería, cuando requería, la que requería. Al final de esas 3 semanas, la imagen decía lo que decía. No con ambigüedad. Con la resolución que 3 semanas de diagnóstico acumulado producen cuando producen la que producen, sobre lo que describen cuando lo describen. Lo que describía era que dentro del organismo había un movimiento que el organismo no había autorizado, cuando no había autorizado el que no había autorizado. No el movimiento que el sistema tiene, cuando tiene el que tiene con la autorización, que los movimientos autorizados tienen cuando la tienen. El movimiento sin autorización. El movimiento que alguien dentro del organismo producía, cuando lo producía, sin la autorización que producirlo requería. Ese movimiento tenía la dirección que tenía. No la dirección interna que los movimientos internos tienen cuando son los internos que son. La dirección externa. La dirección que el movimiento tiene cuando tiene la que tiene hacia el sistema exterior, que el sistema exterior es cuando es el que es. Esa dirección producía la imagen que producía sobre lo que el movimiento era, cuando era lo que era, con la dirección que tenía. El movimiento era información, información que salía del organismo con la metodología que sacarla requiere, cuando se saca con la metodología que se usa para sacarla. No la información menor que el organismo tiene, cuando tiene la menor que tiene sobre sí mismo, cuando tiene lo que tiene.
La información que el sistema exterior requiere cuando requiere la que requiere sobre el organismo, que observa cuando lo observa con la metodología que tiene. Fui a Benjamín, no con la urgencia que la narrativa produce cuando produce la urgencia de quien lleva lo que lleva con la urgencia que produce. Con la metodología. Las 3 semanas de imagen acumulada en el formato que llevarla a Benjamín requería cuando requería el formato que requería. Benjamín escuchó durante el tiempo que escuchó. Con la atención que ese hombre tiene, cuando tiene la que tiene para escuchar lo que escucha. Me preguntó lo que me preguntó con las preguntas que tenía cuando tenía las que tenía. Le respondí lo que le respondí con las respuestas que el diagnóstico producía sobre lo que preguntaba. Después de escuchar lo que escuchó, Benjamín se quedó en el silencio que se quedó durante el tiempo que se quedó. No el silencio breve que las pausas ordinarias tienen cuando son las ordinarias que son. El silencio que ese hombre produce cuando produce el que produce antes de decir lo que dice, cuando dice lo que dice después del silencio que produce. En ese silencio yo observaba con el diagnóstico lo que el diagnóstico observa cuando observa lo que observa sobre quién observa cuando lo observa. Y lo que observaba en ese silencio de Benjamín era la imagen que producía con la resolución que esa imagen tiene cuando la tiene. La resolución de esa imagen decía lo que decía sobre el silencio de Benjamín cuando lo decía. Decía que ese silencio contenía más de lo que el silencio ordinario contiene, cuando contiene lo que contiene. Contenía el conocimiento. El conocimiento que el silencio tiene, cuando contiene el conocimiento que contiene sobre lo que ya sabe, cuando ya sabe lo que sabe. El silencio de Benjamín no era el silencio del hombre que procesa información nueva cuando procesa lo que procesa. Era el silencio del hombre que escucha la confirmación de lo que ya sabía cuando ya sabía lo que sabía. Eso lo procesé con el diagnóstico durante el tiempo que lo procesé. No en ese momento con la inmediatez que procesarlo en ese momento requeriría si se procesara en ese momento con la inmediatez que requeriría. Después, cuando el tiempo que procesar lo que procesaba requería era el tiempo que tenía para procesarlo. Lo que el procesamiento producía como su imagen era la imagen que producía con la resolución que tenía. No la imagen incompleta que el procesamiento incompleto produce cuando está incompleto. La imagen que el procesamiento del diagnóstico tiene cuando tiene la que tiene sobre lo que describe, cuando lo describe con la resolución que tiene. Esa imagen decía que el movimiento que yo había detectado en las 3 semanas no era el movimiento que el diagnóstico había identificado como su origen cuando lo había identificado. Era el resultado. El resultado que el origen real producía cuando producía el que producía. Y el origen real estaba donde la imagen lo ubicaba cuando lo ubicaba con la resolución que tenía. El origen estaba más arriba. No más arriba en el sentido abstracto que más arriba tiene, cuando es abstractamente más arriba. Más arriba en el organismo, con la especificidad que el organismo tiene, cuando tiene la que tiene sobre los niveles que tiene cuando los tiene. El movimiento venía de un nivel del organismo que el diagnóstico no había calculado como el origen posible, cuando calculaba los orígenes posibles, con lo que tenía para calcularlos. Eso requería tiempo. El tiempo que recalibrar el diagnóstico requiere cuando requiere el que requiere ante la información que esa recalibración produce cuando la produce. No el tiempo que la urgencia habría requerido, si la urgencia fuera la que requeriría, lo que requeriría. El tiempo del diagnóstico correcto. El diagnóstico correcto requiere el tiempo que requiere independientemente de la urgencia que rodea lo que rodea, cuando rodea lo que rodea. 2 semanas de recalibración produjeron lo que 2 semanas de recalibración producen, cuando producen lo que producen. La imagen recalibrada, la imagen que la recalibración tiene, cuando tiene la que tiene, sobre lo que describe, cuando lo describe con la resolución que esa recalibración produce. Y esa imagen recalibrada decía lo que decía con la resolución que tenía. Decía que el movimiento tenía el origen que tenía. Que ese origen era el componente que era dentro del organismo,
con la especificidad que ese componente tiene cuando tiene la que tiene. Y que ese componente era el componente que el organismo tenía, cuando lo tenía en el nivel, que lo tenía con la función que ese nivel tiene, cuando tiene la que tiene. No fue un hermano menor. Fue el movimiento que la estructura del organismo producía, cuando la estructura es la que es, y cuando los hermanos que la tienen son los que son con las perspectivas que tienen sobre el organismo cuando lo tienen. No voy a decir exactamente qué componente específico produjo el movimiento que produjo, porque ese componente produce lo que produce cuando se dice con la concreción que tiene. Lo que importa no es exactamente cuál era, sino lo que producía, cuando producía, lo que producía sobre el organismo cuando lo producía. Lo que producía era el daño que el movimiento no autorizado produce sobre el organismo cuando produce el que produce, con la dirección que tiene hacia el sistema exterior que lo recibe cuando lo recibe. Ese daño tenía la escala que tenía, no la escala menor que el daño menor tiene cuando es el menor que es. La escala que ese tipo de movimiento produce cuando produce la que produce sobre el organismo que lo tiene, cuando lo tiene con el tiempo que lo ha tenido. Fui a Benjamín de nuevo, con la imagen recalibrada que 2 semanas de recalibración habían producido. No igual que la primera vez. Отличие заключается в том, что обработанное изображение демонстрирует определенную характеристику. Когда эта характеристика присутствует по сравнению с изображением, которое не подвергалось обработке, когда указанная характеристика отсутствовала. Бенджамин снова прислушался. С той степенью сосредоточенности, которую проявляет этот человек, когда он сосредоточен. И последовавшая тишина была той тишиной, которая наступила, когда наступила именно та тишина. В этой тишине произошло то, что произошло. Не та тишина, что была в первый раз. С той информацией, которую эта тишина содержала, когда содержала ее, эта тишина отличалась. Эта тишина содержала решение. Не то решение, которое человек, принимающий решение, создает, когда создает его посредством процесса, который его создает. Решение, которое уже было принято, когда оно было принято. И которое тишина содержит, когда содержит то, что она содержит, относительно того, что уже было определено. Бенджамин посмотрел на меня в течение того времени, что он на меня смотрел. И в это время изображение, которое представлял диагноз. Относительно этого взгляда, когда он его представлял с той четкостью, которая была присуща, сообщало то, что сообщало. Decía que esa mirada tenía lo que la mirada tiene, cuando tiene lo que tiene sobre quien mira, cuando mira lo que mira, con lo que ya decidió sobre lo que mira cuando mira. Me dijo que lo que había traído era lo que era, que lo que era requería lo que requería, y que lo que requería era la respuesta que el organismo tiene cuando tiene la que tiene sobre lo que requiere, cuando requiere lo que requiere. Le dije que la respuesta del diagnóstico era la que era con la especificidad que tenía, que esa respuesta requería lo que requería del organismo cuando requería lo que requería. Y que lo que requería no era la respuesta de Ramón, que Ramón daría si Ramón fuera quien respondiera con la respuesta que tiene, cuando tiene la que tiene. Benjamín asintió. No con el asentimiento que el asentimiento tiene cuando es el que acepta lo que acepta con la aceptación que tiene. Con el asentimiento que el hombre que ya decidió lo que decidió, tiene cuando asiente sobre lo que ya decidió, mientras escucha lo que escucha. Esa diferencia la detecté con el diagnóstico cuando la detecté, no en ese momento. Después, cuando el tiempo que detectarla requería, era el tiempo que tenía para detectarla. Lo que detecté cuando la detecté era que el asentimiento de Benjamín no era el asentimiento de quien acepta el diagnóstico que acepta cuando acepta el que acepta. Era el asentimiento de quien ya tiene la respuesta que tiene y que asiente sobre lo que escucha, porque lo que escucha no cambia la respuesta que ya tiene cuando ya la tiene. Eso era la paranoia. No la paranoia que la narrativa construye cuando construye la que construye con la dramatización que le da.
La paranoia informada. La paranoia que el diagnóstico produce cuando produce la que produce, en quien lo aplica, cuando lo aplica sobre lo que observa, con la resolución que tiene. La paranoia que produce saber que el organismo tiene lo que tiene y que los hermanos del organismo tienen lo que tienen sobre el organismo cuando lo tienen con las perspectivas que tienen. Los días que siguieron produjeron lo que los días que siguen producen cuando siguen lo que siguen. No con la velocidad que la narrativa les daría, si les diera la que les daría. Con la velocidad que el diagnóstico tiene, cuando tiene la que tiene sobre los días que observa, cuando los observa con la metodología que tiene. En esos días, la imagen del organismo cambió. No con el cambio que el cambio tiene cuando es el dramático que es. Con el cambio que el diagnóstico detecta cuando detecta el que detecta sobre el organismo que cambia, cuando cambia con el tipo de cambio que ese cambio tiene. El organismo movía lo que movía, con la dirección que lo movía, cuando lo movía con esa dirección. Y la dirección que lo movía no era la dirección que el diagnóstico había calculado como la dirección que el organismo tomaría cuando calculaba lo que calculaba. Esa dirección diferente requería la recalibración que requería. No la tercera recalibración que seguiría a las dos anteriores, con la secuencia que esa secuencia tiene cuando es la que es, la recalibración definitiva, la que el diagnóstico tiene cuando tiene la que tiene sobre el organismo que ya no puede ser diagnosticado con la metodología que lo diagnosticaba, cuando lo diagnosticaba, porque el organismo ya no es el que era, cuando era el que era, con la metodología que lo diagnosticaba. Esa recalibración definitiva producía la imagen que producía, la imagen del organismo, con la resolución que esa imagen tiene, cuando la tiene sobre el organismo, que describe cuando lo describe con todo lo que tiene para describirlo. Y lo que tenía para describir el organismo en ese punto era lo que el diagnóstico de 13 años sobre ese organismo produce cuando produce lo que produce. La imagen decía lo que decía. Decía que el organismo había tomado la decisión que había tomado sobre el doctor cuando había tomado la que había tomado. No la decisión que el organismo toma cuando toma la que toma sobre los componentes que renueva, cuando los renueva, con la renovación que tiene, cuando la tiene. La decisión que el organismo toma cuando el organismo está bajo la presión que estaba y cuando la presión que estaba requería el sacrificio que requería. El sacrificio que requería tenía la forma que tiene cuando tiene la que tiene en ese tipo de organismo bajo ese tipo de presión. No el sacrificio del componente menor, que el componente menor es cuando es el que es. El sacrificio del componente que produce el resultado que ese tipo de presión requiere, cuando requiere el que requiere con la especificidad que ese resultado tiene. El resultado que la presión requería era el resultado que requería sobre el doctor, sobre el cerebro, sobre el arquitecto, sobre el hombre que había construido la arquitectura que el organismo tenía cuando la tenía con el diagnóstico que la había construido. Ese resultado producía para las agencias que ejercían la presión lo que ese tipo de resultado produce cuando produce el que produce. Producía la imagen de que el organismo entregaba lo que el organismo más valioso tiene cuando tiene lo más valioso que tiene. Eso era el sacrificio. No voy a decir que no lo vi cuando no lo vi. Lo vi. Con el diagnóstico que lo vio cuando lo vio con la resolución que tenía. Lo vi con la claridad que ver ese tipo de decisión requiere cuando se ve con esa claridad. Y lo que ver esa decisión con esa claridad producía en mí era lo que produce cuando produce lo que produce en quien ve lo que yo veía cuando lo veía. Producía la certeza de que los 13 años que había construido lo que había construido para el organismo eran los 13 años que habían producido lo que producían cuando producían lo que producían. No la certeza del traicionado que la narrativa construye cuando construye la certeza que construye para el personaje traicionado. La certeza del diagnóstico. La certeza que el diagnóstico tiene cuando tiene la que tiene sobre lo que diagnostica, cuando lo diagnostica con la resolución que tiene. Y esa certeza tenía el peso que tiene cuando tiene el que tiene sobre quién la tiene, cuando la tiene. No el peso abstracto.
El peso concreto del médico que durante 13 años aplicó el diagnóstico que aplicó sobre el organismo que diagnosticó, y que al final de esos 13 años, el diagnóstico le dice lo que le dice sobre lo que el organismo decidió sobre él cuando lo decidió. Tuve los días que tuve antes de que lo que vendría llegara cuando llegara, no los días del plan que la narrativa construye cuando construye el plan que el personaje hace cuando hace el que hace antes de que llegue lo que llega. Los días del diagnóstico final. El diagnóstico que el médico hace cuando hace el que hace sobre el caso que ya no puede tratarse con el tratamiento que los casos tratables tienen cuando son los que son. Ese diagnóstico decía lo que decía, con la resolución que tenía. Sobre el organismo, sobre los hermanos y sobre el doctor al que el organismo sacrificaba cuando lo sacrificaba. Con la metodología que ese organismo tiene para sacrificar lo que sacrifica, antes de que la parte siguiente describa la caída que contiene, con el octubre de 2008 que llegó cuando llegó, con Tijuana que fue el escenario que fue cuando fue el que fue, y con el doctor que diagnosticó todo, menos el día exacto, menos la hora exacta, menos el momento donde el diagnóstico ya no podía cambiar lo que ya no podía cambiarse. Cuando ya no podía. Con las esposas que llegaron, con la celda que siguió, y con los hermanos que no llegaron después, como no llegan cuando no llegan. Los que sacrifican lo que sacrifican. Cuando sacrifican lo que sacrifican, con la metodología que tienen. Octubre de 2008 llegó con el frío que Tijuana tiene cuando tiene el que tiene en octubre, con la temperatura que esa ciudad produce cuando produce la que produce en ese mes, no el frío dramático que la narrativa le daría si le diera el que le da al mes que construye para la caída que construye. El frío ordinario de Tijuana en octubre, el frío que existe cuando existe independientemente de lo que ese mes produce para quien lo vive cuando lo vive con lo que yo lo vivía. Ese frío era el fondo sobre el que llegó, lo que llegó con la forma que tiene, cuando llega con la que tiene. No los helicópteros que la narrativa construye cuando construye la caída con los helicópteros que construye. La calle. El auto que no era el auto que debía ser, cuando debía ser el que debía. Y los hombres que salieron del auto, que no era el que debía ser, con la velocidad que salieron, cuando salieron con la que salieron. El diagnóstico me había dicho lo que me había dicho durante los días anteriores a ese octubre, con la resolución que tenía cuando la tenía. No me había dicho el día. No me había dicho la hora. No me había dicho la calle. El diagnóstico no tiene esa resolución, cuando esa resolución es la que requeriría decir el día y la hora y la calle, con la especificidad que decirlos requiere cuando se requiere. El diagnóstico tiene la resolución que tiene sobre el organismo que diagnostica y sobre lo que ese organismo producirá cuando produzca lo que produzca. Pero la especificidad del día y la hora y la calle es la especificidad que el diagnóstico no tiene cuando no la tiene, porque esa especificidad requiere lo que el diagnóstico no puede dar cuando no puede dar lo que requiere. Los hombres llegaron con lo que traían cuando traían lo que traían. No voy a describir exactamente qué traían, porque lo que traían produce lo que produce cuando se describe. Lo que importa de lo que traían no es exactamente qué, sino que lo que traían era suficiente para producir lo que produjeron cuando produjeron lo que produjeron. El resultado que ese tipo de llegada tiene cuando tiene el que tiene. Las esposas, el vehículo. Y el trayecto que siguió con la dirección que tenía cuando tenía la que tenía. En ese trayecto pensé lo que pensé. No con el dramatismo que la narrativa construye para el pensamiento del personaje en el trayecto que construye cuando lo construye. Con la metodología. El médico piensa con la metodología cuando piensa con la que tiene, incluso cuando el trayecto es el que es, y cuando lo que lo rodea es lo que lo rodea, con la concreción que lo rodea. Pensé en el diagnóstico. No en el diagnóstico del organismo que había diagnosticado durante 13 años. En el diagnóstico del momento.
el diagnóstico que ese momento requería, cuando requería el que requería, sobre lo que ese momento era, cuando era lo que era. Lo que ese momento era, cuando era lo que era, lo describía el diagnóstico con la resolución que tenía. Era el resultado que el organismo había determinado, que era el resultado que requería, cuando determinó lo que determinó con la metodología que tiene para determinar lo que determina. No el resultado accidental que los resultados accidentales tienen cuando son los accidentales que son. El resultado calculado. El resultado que el organismo produce cuando el organismo calcula que ese resultado es el que requiere para aliviar la presión que tiene cuando tiene la que tiene. Eso lo sabía con la claridad que saberlo requiere cuando la claridad es la que es. No la claridad que la narrativa del personaje traicionado construye cuando construye la claridad que construye con el dramatismo que le da. La claridad del diagnóstico. La claridad que produce 13 años de aplicar el diagnóstico sobre el organismo que lo aplicó cuando lo aplicó con la metodología que lo aplicaba. Esa claridad no producía el alivio que la claridad produce cuando produce el alivio que produce en quien la tiene cuando la tiene. Producía la confirmación. La confirmación del cuarto tipo que el sistema me había producido cuando me lo produjo. El primero, la hemorragia. El segundo, la confirmación de Benjamín. El tercero, la escala. El cuarto, esto. El organismo que yo había construido durante 13 años, entregando al arquitecto que lo había construido. El procesamiento federal llegó con la forma que tiene cuando tiene la que tiene. No voy a describirlo con el detalle que tiene porque el detalle produce lo que produce. Lo que importa del procesamiento no es el detalle, sino lo que el procesamiento producía cuando producía lo que producía sobre el caso que era el mío cuando era el mío. El caso tenía lo que tenía. Los 13 años de organismo. La arquitectura que esos 13 años habían producido. Y el doctor, al centro de esa arquitectura, con la posición que había tenido cuando la había tenido durante el tiempo que la había tenido. Los abogados llegaron. No los abogados del organismo que el organismo enviaría, si el organismo enviara los que enviaría cuando enviara los que enviaría. Los abogados que el procesamiento produce cuando produce los que produce. Esos abogados tenían lo que tenían para hacer lo que hacían cuando hacían lo que hacían con lo que tenían. No voy a describir exactamente qué tenían porque lo que tenían produce lo que produce cuando se describe con la concreción que tiene. Mis hermanos no llegaron. Benjamín no llegó. Francisco no llegó. Los que quedaban no llegaron. No porque no llegaran con la incapacidad que no llegar tiene, cuando no se llega con la incapacidad que se tiene. No llegaron con la ausencia calculada que el organismo produce, cuando determina que la ausencia es el componente que completa el sacrificio, con la completitud que ese sacrificio requiere, para ser el que el organismo requería. Eso lo procesé con el diagnóstico. No con el dolor que la narrativa exigiría que procesara, cuando exige lo que exige del personaje traicionado, que procesa lo que procesa con el dolor que la narrativa requiere. Con la metodología. La ausencia de mis hermanos era la variable que el diagnóstico incorporaba cuando incorporaba lo que incorporaba sobre el organismo y sobre la decisión que había tomado cuando la había tomado. Esa variable tenía el peso que tenía en el diagnóstico. No el peso sentimental que la narrativa le daría si le diera el que le da. El peso operativo. El peso que la variable tiene cuando tiene el que tiene en el diagnóstico que la incorpora cuando la incorpora. La celda federal tuvo las dimensiones que tuvo. No voy a describirlas con el detalle que tienen porque el detalle produce lo que produce. Lo que importa de las dimensiones no es exactamente cuáles eran, sino lo que producían cuando producían, lo que producían para quien las vivía cuando las vivía. ¿Producían el espacio? El espacio que esas dimensiones tienen cuando tienen el que tienen para quien lo vive con el tiempo que lo vive. No el espacio que el organismo había producido para el doctor durante los 13 años
que lo había producido con la arquitectura que lo producía. El espacio que las dimensiones de la celda producen para quien las vive, cuando las vive, con lo que las vive. En ese espacio el diagnóstico siguió siendo el diagnóstico cuando siguió siendo el que siguió. No el diagnóstico del organismo que ya no podía diagnosticarse desde ese espacio con la proximidad que diagnosticarlo requería cuando requería la que requería. El diagnóstico de lo que ese espacio producía, cuando producía lo que producía. El diagnóstico del tiempo que ese espacio tiene, cuando tiene el que tiene. Y el diagnóstico de lo que los años en ese espacio producen sobre quien los vive, cuando los vive, con lo que los vive. Los años produjeron lo que produjeron. No con la velocidad que la narrativa les daría, si les diera la que les da cuando les da la que da. Con la velocidad que los años tienen, cuando tienen la que tienen en el espacio que los tiene. Lenta, con la lentitud que ese espacio produce, cuando produce la lentitud que produce. Y acumulativa con la acumulación que esa lentitud tiene, cuando se acumula, con el ritmo que se acumula. El organismo siguió siendo el organismo durante esos años. No el organismo que el diagnóstico de 13 años había construido con la arquitectura que lo había construido. El organismo que los años que siguieron producían como el organismo que producían, cuando lo producían, con lo que tenían para producirlo. Más pequeño. No más pequeño en el sentido que más pequeño tiene, cuando es abstractamente más pequeño. Más pequeño con la concreción que el organismo más pequeño tiene, cuando es el que es después de los golpes, que el sistema exterior le había producido durante los años que se los había producido, más los golpes que el propio organismo se había producido, cuando se los había producido con las decisiones que las había tomado. Mis hermanos cayeron con la caída que cayeron cuando cayeron con la que cayeron. No todos. Con la secuencia que el organismo produce, cuando produce la secuencia de sus caídas, cuando las produce. Ramón primero con la caída de Ramón, que fue la que fue, cuando fue la que fue. Benjamín después con la suya, y los que quedaban con las suyas, cuando las tuvieron. Esas caídas llegaron a la celda con la información. ¿Qué ese tipo de información tiene cuando llega a quien está, donde yo estaba, cuando estaba, donde estaba? Lo que esa información producía en mí, cuando la recibía, no era lo que la narrativa del hermano traicionado construye cuando construye lo que construye. Producía el diagnóstico. El diagnóstico que el médico aplica cuando aplica el que aplica sobre la información que recibe, cuando la recibe con la metodología que tiene. Y el diagnóstico que esa información producía, decía lo que decía con la resolución que tenía sobre el organismo que describía cuando lo describía. Decía que el organismo había llegado al punto que los organismos llegan, cuando llegan al que llegan. No el punto del colapso completo, que el colapso completo tiene, cuando está completo con la completitud que tiene. El punto de la transformación que el organismo produce cuando produce la que produce antes de convertirse en lo que se convierte, cuando se convierte. Ese punto era el que era, cuando era el que era. Y el diagnóstico lo describía con la resolución que tenía. Salí cuando salí. No voy a decir exactamente cuándo, porque el cuándo produce lo que produce. Lo que importa del cuándo no es exactamente cuál es, sino lo que ese cuándo era el que era. Era el cuándo que los años en la celda producen para quien sale, cuando sale con lo que sale. No el cuándo del médico que sale al ejercicio de la medicina que ejercía, cuando la ejercía con la práctica que tenía. El cuándo del doctor que el cártel de Tijuana tuvo cuando lo tuvo. Y que el cártel de Tijuana entregó cuando lo entregó con la metodología que lo entregó. Vivo donde vivo ahora. No voy a decir exactamente dónde. El lugar produce lo que produce cuando se dice con la concreción que ese lugar tiene. Lo que importa del lugar no es exactamente cuál es, sino lo que ese lugar es cuando es lo que es después de los años que produjeron lo que produjeron. Es el lugar que el sacrificio produce para quien fue el sacrificio cuando fue el que fue,
no el lugar que el arquitecto del organismo habría tenido si el organismo no hubiera determinado lo que determinó cuando determinó lo que determinó. El lugar que la determinación del organismo produce para quien fue su resultado cuando fue el que fue. El apellido Arellano Félix sigue siendo el que es. No en el sentido que el apellido tiene cuando tiene el que tiene, para quien lo carga con el organismo que lo carga detrás cuando lo carga. En el sentido que el apellido tiene cuando el organismo que lo cargaba ya no lo carga con la forma que lo cargaba, y cuando quien lo carga con lo que le quedó, cuando le quedó lo que le quedó. Ese apellido pesa diferente, cuando pesa diferente del peso que tenía, cuando tenía el que tenía en el Tijuana del organismo que construí durante 13 años, con el diagnóstico que aplicaba. No tengo el organismo. No tengo la arquitectura. No tengo el diagnóstico sobre el organismo que construí, porque el organismo que construí ya no es el que era, cuando era el que era, con la arquitectura que tenía cuando la tenía. Lo que tengo es lo que los años producen para quien los vivió como yo los viví. Tengo el diagnóstico, no el diagnóstico del organismo que ya no puede diagnosticarse desde donde estoy con lo que tengo. El diagnóstico de lo que fue. El diagnóstico que el médico tiene, cuando tiene el que tiene sobre el caso que ya cerró, cuando lo cerró con el cierre que ese tipo de caso tiene, cuando tiene el que tiene. Ese diagnóstico dice lo que dice sobre el caso que describe cuando lo describe, no con ambigüedad. Con la resolución que el diagnóstico tiene, cuando tiene la que tiene sobre lo que describe, cuando lo describe con todo lo que tiene para describirlo. Dice que el organismo que construí durante 13 años, con la metodología que lo construí, era el organismo que era con la arquitectura que tenía. Dice que ese organismo tomó la decisión que tomó sobre el arquitecto que lo construyó, cuando tomó la que tomó con la metodología que tiene para tomar lo que toma. Y dice que el arquitecto que construyó lo que construyó y que fue el resultado de lo que fue, es quien produce esta confesión, desde donde la produce, cuando la produce. La advertencia que esta confesión tiene para quien la escucha es la advertencia del diagnóstico. No la advertencia moral que la narrativa del arrepentido produce, cuando produce la que produce con el arrepentimiento que le da. La advertencia que el diagnóstico tiene cuando tiene la que tiene sobre lo que diagnostica, cuando lo diagnostica con la resolución que tiene. El organismo no tiene lealtades cuando no las tiene. Tiene la lógica que tiene cuando tiene la que tiene. Y la lógica que tiene produce lo que produce cuando produce lo que produce sobre los componentes que tiene, cuando los tiene con la precisión que esa lógica tiene cuando la tiene. El diagnóstico más sofisticado que puedas aplicar sobre el organismo no te protege del organismo cuando el organismo determina que no protegerte es el componente que completa el sacrificio que requiere cuando lo requiere, porque el diagnóstico tiene los límites que tiene cuando los tiene sobre lo que diagnostica. Y los límites del diagnóstico sobre el organismo que te sacrifica son los límites que son cuando son los que son. Construí lo que construí. Con las manos que aprendieron a reparar en la universidad, que me las enseñó cuando me las enseñó. Con la mente que el diagnóstico produce en quien lo aplica cuando lo aplica durante los años que lo aplica. Y con el apellido que los hermanos tenían cuando lo tenían sobre el organismo que construyeron, cuando lo construyeron con lo que tenían. El resultado de lo que construí es lo que es. No el resultado que construir lo que construí debería producir si el debería fuera el que es, cuando es el que es. El resultado que el organismo produce cuando produce el que produce sobre quien construyó, lo que construyó durante los años que lo construyó. La celda. Los años. Y esta confesión. Con el diagnóstico que la produce cuando la produce. Sin los hermanos que no llegaron. Con el apellido que sigue siendo el que es. Con el lugar que es el lugar que es. Y con el doctor que diagnosticó todo. Todo menos esto, menos el día exacto donde el organismo determinó que el arquitecto era el sacrificio que requería.
con la metodología que tiene, cuando tiene la que tiene, sobre lo que sacrifica, sin que el diagnóstico pueda cambiar lo que ya no puede cambiarse, cuando ya no puede. Eso es todo lo que Eduardo Arellano Félix tiene para confesar. El resto es el diagnóstico que el diagnóstico tiene cuando tiene el que tiene sobre lo que ya fue. Y el silencio que los organismos tienen cuando tienen el que tienen, sobre los arquitectos que construyeron lo que construyeron y que ya no construyen nada, desde octubre de 2008, sin cerrar el diagnóstico, ni una vez, hasta hoy, cuando hoy es lo que es, y cuando lo que es hoy es esto, esta confesión, con el peso que tiene, sin que ese peso disminuya, ni un gramo, desde Culiacán hasta la celda, con todo lo que hay entre los dos, y con el diagnóstico que describe todo lo que hay entre los dos, con la resolución que tiene, cuando tiene la que tiene.